Imagina estar en medio de las montañas andinas, rodeado por picos imponentes y valles profundos. Ahora intenta visualizar enormes bloques de piedra, algunos de varias toneladas, siendo transportados a través de estos terrenos imposibles. Sin ruedas, sin grúas modernas, solo con la fuerza humana y la ingeniosidad de un pueblo que vivió hace siglos. ¿Cómo lograron los incas semejante hazaña? Este misterio sigue desconcertando a arqueólogos, ingenieros e historiadores hasta el día de hoy. Las piedras que componen los templos, palacios y fortalezas del Imperio Inca parecen simplemente imposibles de mover. Especialmente si consideramos las montañas empinadas y el clima extremo de la región. Cada bloque transportado no solo representa una enorme masa física. También lleva consigo la huella de una inteligencia práctica y estratégica que aún asombra al mundo moderno. Y no se trata únicamente del tamaño o del peso. Lo que más intriga es la precisión con la que estas piedras fueron encajadas. Muchas de ellas se ajustan casi a la perfección, formando muros que han resistido siglos de terremotos y erosión. Todo esto sin utilizar ningún tipo de argamasa. ¿Cómo pudo un pueblo sin maquinaria compleja combinar transporte, elevación y ensamblaje con tanta maestría? A lo largo de este video, descubrirás las técnicas que podrían haber utilizado, los desafíos que enfrentaron los incas, y también algunas teorías que aún no han sido completamente explicadas. Prepárate para un viaje fascinante a través del tiempo, por el mundo de la ingeniería, y por los enigmas que rodean a uno de los mayores imperios de la América precolombina. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso nos ayuda a seguir creando más contenidos increíbles como este para ti. Para entender cómo los incas lograron mover bloques de varias toneladas, primero debemos comprender la magnitud del imperio que construyeron. El imperio inca, o Tawantinsuyu, se extendía por más de 4.000 kilómetros. Abarcaba territorios que hoy pertenecen a Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina. Una región montañosa, llena de valles profundos y cumbres escarpadas. Un escenario que desafiaría a cualquier civilización que no contara con una planificación impecable. El secreto de la ingeniería inca no estaba solamente en la fuerza física, sino en la organización social. Cada proyecto monumental era una obra colectiva. A veces participaban cientos, incluso miles de trabajadores, perfectamente coordinados. Existían caminos bien trazados, puentes colgantes sobre ríos caudalosos, y sistemas de nivelación que facilitaban el transporte de materiales pesados. La logística era meticulosa. Cada trabajador tenía una función específica, y cada ruta era estudiada para reducir riesgos y aprovechar al máximo el esfuerzo. Los incas también poseían un conocimiento profundo del terreno y de los materiales. Sabían identificar los mejores tipos de piedra, como el granito y la andesita, y planificaban el transporte según la forma, el peso y la resistencia de cada bloque. Más que simples constructores, eran estrategas que combinaban ciencia, observación de la naturaleza y experiencia acumulada durante generaciones. Su arquitectura es el reflejo más claro de esta genialidad. Estructuras como el Templo del Sol en Cusco o la fortaleza de Sacsayhuamán demuestran no solo la capacidad para mover bloques gigantescos, sino también para encajarlos con una precisión milimétrica. Cada piedra era cortada, pulida y colocada de tal manera que pudiera resistir terremotos. Una prueba de que dominaban conceptos avanzados de ingeniería estructural. Todo esto sin utilizar cálculos matemáticos modernos. La grandeza del imperio es el contexto que nos permite comprender cómo tareas que parecen imposibles, como transportar bloques de decenas de toneladas por montañas empinadas, se volvían realizables. No era solo fuerza física. Era inteligencia. Era planificación. Era un trabajo colectivo que convertía cada desafío en una oportunidad para demostrar ingenio. Y es precisamente ese equilibrio entre organización, fuerza y creatividad lo que nos lleva a analizar más de cerca los métodos utilizados por los incas. ¿Cómo lograron mover piedras tan pesadas sin ruedas ni grúas? ¿Qué herramientas y estrategias permitieron que lo imposible se convirtiera en realidad? Después de conocer la grandeza del imperio inca, surge una pregunta inevitable.
¿Cómo lograban mover bloques de piedra que pesaban decenas de toneladas por montañas empinadas, sin ruedas, sin grúas y sin ningún tipo de maquinaria moderna? La respuesta se encuentra en una combinación de inteligencia práctica, fuerza humana coordinada y técnicas ingeniosas desarrolladas a lo largo de siglos. Una de las principales herramientas utilizadas por los incas eran las rampas de tierra y piedra. Estos caminos artificiales, construidos cuidadosamente con pendientes suaves, permitían deslizar o hacer rodar enormes bloques hasta su destino. No eran rampas simples. Muchas tenían curvas estratégicas, plataformas de descanso y refuerzos laterales para evitar accidentes. Resulta impresionante pensar que cada rampa era diseñada considerando el peso, la inclinación del terreno y el tipo de piedra transportada. Otro recurso fundamental eran las cuerdas y las palancas. Cuerdas elaboradas con fibras naturales extremadamente resistentes eran utilizadas para arrastrar los bloques, a menudo por decenas de trabajadores en perfecta sincronización. Las palancas, combinadas con piedras de apoyo, permitían levantar o girar los bloques para colocarlos en la posición exacta. Esta técnica de aplicar múltiples fuerzas al mismo tiempo convertía lo imposible en una tarea factible. Además, los incas sabían aprovechar la forma natural de las piedras. Siempre que podían, elegían bloques con caras ya relativamente planas o que podían adaptarse con menos esfuerzo. En algunos casos, tallaban detalles directamente en las canteras para reducir peso o facilitar el encaje. Esa atención al detalle demuestra un profundo conocimiento de los materiales y de la mecánica, incluso sin cálculos formales. El trabajo en equipo era otro elemento crucial. Los grandes bloques no eran movidos por unos pocos individuos, sino por grupos numerosos de trabajadores perfectamente organizados. Algunos tiraban de las cuerdas, otros ajustaban las palancas, y otros se encargaban de mantener la estabilidad del bloque. Esa colaboración funcionaba con una disciplina casi militar, garantizando que cada movimiento fuera eficiente y seguro. Algunas teorías incluso sugieren el uso de rodillos improvisados, como troncos de madera o cilindros de piedra, para facilitar el transporte en zonas relativamente planas. Otros estudios indican que también pudieron utilizar técnicas de fricción controlada, aplicando barro o agua para reducir el rozamiento y permitir que los bloques se deslizaran con menor esfuerzo. Lo más sorprendente es que estas técnicas no se usaban por separado. Se combinaban en operaciones gigantescas. Participaban cientos de trabajadores. Había una planificación logística precisa y un conocimiento detallado del terreno. Cada bloque transportado era el resultado de un proyecto complejo, casi militar, que unía ciencia práctica, observación de la naturaleza y fuerza colectiva. Al reflexionar sobre todo esto, queda claro que el transporte de bloques gigantes no era simplemente una cuestión de fuerza bruta. Era una demostración de inteligencia, planificación y creatividad. Cada rampa, cada cuerda, cada palanca, revela a un pueblo capaz de convertir lo imposible en realidad. Pero incluso con todo ese conocimiento y organización, los desafíos de las montañas no terminaban ahí. El clima, la altitud y la geografía abrupta de los Andes imponían obstáculos que exigían aún más ingenio y valentía. Para comprender por completo la magnitud de esta hazaña, debemos explorar los desafíos naturales que los incas tuvieron que enfrentar. Imagina ahora el escenario real. Las piedras gigantes no eran transportadas en llanuras tranquilas. Se movían en montañas empinadas, valles profundos y senderos estrechos. Un solo error podía significar la pérdida de semanas de trabajo, o incluso accidentes mortales. El terreno de los Andes ponía a prueba constantemente la creatividad y el coraje de los trabajadores incas. La geografía era implacable. Muchas rutas de transporte atravesaban laderas abruptas, con desniveles de cientos de metros. Subir o bajar estos tramos con bloques de varias toneladas requería técnicas precisas y una coordinación extrema. Cada paso debía ser calculado. Cada cuerda tenía que estar perfectamente tensada. Un mínimo descuido podía provocar deslizamientos peligrosos. El clima añadía otro nivel de dificultad. Las lluvias repentinas convertían los caminos de tierra en barro resbaladizo. El frío intenso y la gran altitud ponían a prueba la resistencia física de los trabajadores. A más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, el aire enrarecido hacía que cualquier esfuerzo prolongado fuera agotador.
Cada movimiento de piedra requería el doble de energía. La altura también afectaba la coordinación y la fuerza humana. Incluso los trabajadores más experimentados debían ajustar su ritmo, respetar pausas y mantener una sincronización perfecta para evitar accidentes. Las rampas y las cuerdas necesitaban ser reforzadas constantemente. La logística de cada operación exigía una planificación casi militar. Otro obstáculo constante eran los peligros naturales del terreno. Deslizamientos, piedras sueltas y zanjas profundas podían aparecer en cualquier momento. Los incas debían adaptarse rápidamente, improvisar apoyos, modificar rutas y demostrar no solo fuerza, sino flexibilidad e inteligencia práctica. Todas estas dificultades hacen que el logro sea aún más asombroso. Transportar bloques gigantes en esas condiciones no era solo una proeza física. Era un acto de ingeniería, valentía y disciplina colectiva. Cada piedra que llegaba a su destino representaba meses de planificación y trabajo minucioso. Un triunfo contra fuerzas de la naturaleza que hoy apenas podemos imaginar. Y es precisamente en medio de estos desafíos extremos donde los hallazgos arqueológicos adquieren un valor aún mayor. Los bloques que permanecen en su lugar original no son solo muestras de arquitectura. Son pruebas vivas de una civilización capaz de dominar lo imposible. Después de comprender los desafíos naturales que enfrentaron los incas, es momento de analizar las pruebas concretas que nos permiten entender su increíble capacidad de transporte y construcción. Los descubrimientos arqueológicos demuestran que no estamos ante simples leyendas. Estamos frente a hechos reales, documentados y tangibles, que siguen asombrando al mundo moderno. En lugares como Sacsayhuamán, Ollantaytambo y Machu Picchu, enormes bloques de piedra continúan en su posición original. Algunos superan las 50 toneladas. Lo más impresionante es el encaje perfecto entre ellos. Muchas piedras fueron cortadas y colocadas con tanta precisión que no requieren ningún tipo de argamasa. La técnica de piedra sobre piedra no solo revela una gran habilidad manual, también evidencia un conocimiento profundo de geometría y resistencia estructural. Los arqueólogos han encontrado antiguos caminos y rampas. Son evidencias claras de las rutas utilizadas para transportar estos bloques. En algunas zonas, se han identificado marcas de desgaste y giros en las piedras. Esto sugiere que técnicas de deslizamiento o rodamiento fueron aplicadas de forma sistemática. Además, crónicas de los conquistadores españoles mencionan grupos enormes de trabajadores encargados del traslado y la instalación de los bloques. Estos relatos confirman la tradición oral transmitida durante generaciones. Otro aspecto fascinante son las canteras cercanas a los centros de construcción. Allí aún se pueden ver restos de piedras inacabadas, herramientas rudimentarias de cobre y marcas de palancas en las superficies. Estas huellas aportan pistas valiosas sobre el proceso incaico. Primero elegían la piedra. Luego planificaban su transporte. Después la posicionaban cuidadosamente y finalmente realizaban el acabado. Cada paso era meticuloso. Resultado de décadas, quizás siglos, de experiencia acumulada. Lo más asombroso de todo es la precisión alcanzada sin tecnología moderna. Los investigadores han calculado que un solo error en la colocación de un bloque podría haber provocado derrumbes por el propio peso o por actividad sísmica. Y sin embargo, estas estructuras permanecen intactas desde hace cientos de años. Resistieron terremotos. Resistieron la erosión. Son la prueba más sólida de que los incas no solo imaginaban soluciones ingeniosas. Las aplicaban con absoluta eficacia. Todas estas evidencias confirman que el transporte de bloques gigantes no fue producto del azar. Fue el resultado de planificación, conocimiento técnico y trabajo colectivo. Cada piedra en Sacsayhuamán o Machu Picchu cuenta una historia de inteligencia práctica y esfuerzo coordinado. Pero incluso con todas estas pruebas, algunos misterios siguen sin resolverse. Hay técnicas utilizadas por los incas que aún no comprendemos del todo. Preguntas como ¿cómo movieron los bloques más pesados por senderos tan empinados? O ¿qué métodos desconocidos facilitaron esos encajes perfectos? Siguen desconcertando a historiadores e ingenieros. Y es justamente aquí donde comienza el próximo capítulo. Un viaje hacia teorías inexploradas y misterios que desafían incluso a los expertos modernos. Incluso frente a las impresionantes evidencias arqueológicas,
Muchos aspectos del transporte de bloques gigantes por parte de los incas siguen envueltos en misterio. ¿Cómo lograron mover piedras de varias toneladas por senderos empinados, muchas veces sin una inclinación uniforme? ¿Qué métodos permitieron encajes perfectos en lugares casi inaccesibles? Estas preguntas continúan desafiando a ingenieros, historiadores y arqueólogos modernos. Algunas teorías plantean el uso de técnicas avanzadas que todavía no comprendemos del todo. Hay investigadores que sugieren que los incas podrían haber utilizado sistemas complejos de palancas y contrapesos. Otros proponen que se valieron de rodillos naturales, como troncos o piedras cilíndricas, combinados con cuerdas de fibra para facilitar el transporte en superficies más planas. También existen indicios de que los incas dominaban un conocimiento intuitivo sobre mecánica y fricción. Ese conocimiento les habría permitido reducir el esfuerzo necesario para mover grandes bloques. En ciertos sitios arqueológicos se observan marcas de desgaste y senderos específicos que indican el uso de técnicas diseñadas para maximizar la eficiencia de la fuerza humana. Hay teorías aún más especulativas y fascinantes. Algunos investigadores mencionan la posible utilización de vibraciones o ajustes de peso para asentar los bloques sin aplicar una fuerza extrema. Aunque no existen pruebas definitivas, estas ideas reflejan el profundo asombro que todavía genera la ingeniería inca. El misterio se vuelve aún mayor al observar bloques enormes ubicados en zonas de difícil acceso, como en algunos sectores de Machu Picchu y Ollantaytambo. Sabemos que las rampas, las cuerdas y las palancas eran métodos fundamentales. Pero tal vez no basten para explicar por completo los logros más extraordinarios. Este panorama lleno de incógnitas nos recuerda que la historia inca no trata únicamente de fuerza y planificación. También habla de creatividad, ingenio y una constante exploración de lo desconocido. Cada piedra, cada camino y cada monumento nos invita a investigar, cuestionar e imaginar aquello que aún no comprendemos del todo. Y es precisamente esta mezcla de habilidad, valentía y misterio la que nos conduce a una reflexión final. ¿Qué impacto puede tener hoy la ingeniería y la determinación de los incas? ¿Cómo puede inspirarnos una hazaña realizada hace siglos? Al final de este recorrido por las montañas andinas y los misterios del imperio inca, sentimos una profunda admiración y reflexión. Cada bloque transportado, cada rampa construida y cada monumento levantado es mucho más que una demostración de fuerza física. Es una prueba del poder de la ingeniosidad humana, de la organización colectiva y de la creatividad sin límites. Los incas nos enseñan que los desafíos que parecen imposibles pueden superarse con planificación, colaboración y un conocimiento profundo del entorno. No solo construyeron templos y fortalezas que han resistido siglos de clima adverso, sino que también nos dejaron lecciones sobre cómo enfrentar obstáculos con estrategia y determinación. Hoy, al observar Sacsayhuamán, Machu Picchu u Ollantaytambo, no vemos únicamente piedras gigantescas. Vemos historias de valentía e inteligencia. Cada monumento nos recuerda que la capacidad humana para resolver problemas va mucho más allá de las herramientas disponibles. Es la combinación de observación, experiencia e imaginación lo que hace posibles los logros extraordinarios. Y más allá de ser una fuente de inspiración histórica, esta reflexión nos invita a valorar el conocimiento colectivo. Así como los incas reunieron a cientos de trabajadores en proyectos monumentales, nosotros también podemos enfrentar desafíos complejos cuando combinamos esfuerzo, creatividad y visión estratégica. Al cerrar este video, recordamos que el legado de los incas va mucho más allá de sus construcciones. Es una invitación a soñar, crear y superar límites. Su historia nos desafía a imaginar lo imposible y a buscar soluciones ingeniosas, incluso frente a obstáculos que parecen inquebrantables. Si te maravillaron estas hazañas, no olvides dejar tu like, compartir y suscribirte al canal. Así nos ayudas a seguir explorando misterios, descubriendo secretos del pasado e inspirando a nuevas generaciones con historias que desafían al tiempo y a la imaginación. Porque, al final, los incas no solo movieron piedras. Nos enseñaron cómo mover mentes y corazones hacia lo extraordinario.